Grabar, ya. Ahora sí estamos al aire. Muy bien, gracias. Ya, bien, como iba diciendo antes de empezar a grabar, eh, vamos a resumir lo que vimos anteriormente. Ha pasado una semana ya desde que no tuvimos clases el día jueves. Entonces, definimos lo que era una forma escalonada, ¿cierto? Ya, lo que era un pivote. Vimos las matrices cuando son escalonadas y cuando no. Dijimos lo que eran matrices equivalentes, ¿cierto? Recordar que era llevar a la misma forma escalonada reducida, ¿cierto? Perdón, no la misma forma escalonada reducida, sino que podíamos llevar de una a la otra. Pero era, después el teorema decía que si los llevábamos a una misma forma escalonada reducida, entonces podíamos devolvernos a la otra, ¿cierto? Así que eran equivalentes si eso ocurría. ¿Ya? Vimos ejemplos, definimos lo que era una forma escalonada y aquí está, ¿cierto? El teorema que dije recién, que dos matrices son equivalentes y solo así la podemos llevar a la misma forma escalonada reducida. Bien, definimos el rango, ¿cierto? El rango de una matriz era después de escalonar, no necesariamente a una reducida, era la cantidad de filas no nulas. ¿Ya? Entonces revisamos, eh, escalonamos esta de aquí, ¿cierto? Bien, también vimos el teorema de que una matriz es invertible, si solo si es equivalente a la matriz identidad. ¿Ya? Entonces la matriz B del ejemplo de acá la podíamos llevar a la forma escalonada reducida que era la identidad, así que por lo tanto era invertible. Bien, quedamos hasta aquí, ¿o no? No recuerdo bien, porque parece que no alcanzamos a calcular inversa, ¿o sí? No, creo que no. Ya, vamos a calcular inversa entonces. Bien, hasta aquí llegamos. Entonces, eh, ya, entonces vamos a definir una matriz A de orden n, ya, de la forma que hemos visto anteriormente. Entonces hoy veremos lo que no vimos el jueves. Exactamente, Germán, lo que no vimos el jueves. Si no les habría dicho como un ser autoritario, no, esa materia la damos por pasada y seguimos otra cosa. No, vamos a ver lo que no vimos el jueves, exactamente. Bien, entonces, vamos a anotar una matriz A de orden n de esta forma, como A11 hasta A1n, ¿cierto? Esto ya ¿cómo se llama? Ya lo notamos en algún momento. A11 hasta AN1, ¿cierto? Ahí contando las filas, primera fila, n fila, primera columna, n columna, ya, hasta llegar al ANN, que es el elemento que está ubicado en la fila n, columna n. Entonces, lo que vamos a hacer primero es escribir una matriz de n cruz 2n, ¿ya? Quiere decir que tiene n filas y 2n columnas, al adjuntar la identidad, ¿cierto? Entonces, la vamos a llamar la matriz ampliada con la identidad. Bien, entonces, si es posible llegar con operaciones filas en el lado izquierdo de esta matriz ampliada, o las primeras n columnas de la matriz ampliada, lo que determina la matriz A, si es posible llegar con un número finito de operaciones fila a la identidad, entonces, por lo que vimos anteriormente, va a ser equivalente a la identidad y por lo tanto es invertible. Y además, las operaciones que realizamos en toda la matriz ampliada nos van a determinar en el lado derecho de la matriz ampliada la inversa de la matriz A. ¿Ya? Entonces, la inversa de la matriz A va a aparecer en este lado que está acá. Entonces, veamos un ejemplo. Estoy dando cuenta que vamos bien adelantados, ¿eh? En algún momento podemos relajarnos y hacer ejercicios. Relajarnos y hacer ejercicios. Lo cual, supongo que para ustedes es medio contradictorio.
Entonces nuestra matriz A es 1 menos 1, 0, 1, 0, menos 1 y menos 6, 2, 3. Ya. 1 menos 0, 1, 0, menos 1 es menos 6, 2, 3. Ya. Pero no me he equivocado cuando pasamos a la pizarra. Bien, vamos a la pizarra. Entonces, vamos a determinar la inversa de la matriz A, cuya matriz es 1, menos 1, 0, 0 feo, 0. Bueno, no quedó tan lindo, pero siento un poco más que 0. 1, 0, menos 1, menos 6, 2, 3. ¿Ya? Y esto le vamos a aplicar la receta que vimos anteriormente. Entonces, vamos a primero escribir la matriz A y ampliándola con la identidad de orden 3, ya que A es de orden 3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 1 menos 1, 0, 1, 0, menos 1, menos 6, 2, 3, ¿ya? Y esto al lado con la matriz de identidad. 0, 0, 1. Ya, así todo bien. Bien, entonces vamos a aplicar operaciones fila, de tal manera que esta parte de acá la vamos a llevar a la identidad. Bueno, en este caso está bastante sencillo en que podemos eliminar con este pivote, podemos eliminar hacia abajo, o si quieren podemos intercambiar fila 1 por fila 2, ¿cierto? Y eliminar. Cualquiera de los dos sirve. La segunda sirve un poquito por el hecho de que aquí es un 0, así que no vamos a hacer nada en la segunda columna. ¿Ya? Y de esa manera vamos a inmediatamente tener un pivote en la segunda columna y eliminar hacia abajo. Así que cualquiera de las dos es factible. Bien, voy a seguir al lado de acá, que acá tengo poco espacio con el chat. Bien, entonces, la primera operación que vamos a hacer es fila 1, la que está acá. Vamos a multiplicarla por menos 1 y se la vamos a sumar a la fila 2. ¿Ya? De esa manera vamos a eliminar lo que está acá. Y la segunda operación va a ser fila 1, la vamos a multiplicar por 6, por 6, y se la vamos a sumar a la 3. Y por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Bueno, en la fila 1 no hicimos nada. ¿Ya? En la fila de referencia, 1, 0, 0. Y bueno, fila 1 multiplicado por menos 1 se la sumamos a la 2, así que aquí nos va a quedar 0 multiplicado por menos 1, se la sumamos acá, quedaría 1, ¿cierto? Quedaría 1 más 0, multiplicado por menos 1, no hace nada porque es 0, así que se mantiene el menos 1, multiplicado por menos 1, se la sumamos ahí, me quedaría menos 1, 1, 0 porque los ceros no hacen nada. Bien, para la parte 3, multiplicado por 6, se la sumamos acá, quedaría 0, ¿cierto? La idea siempre es esa, multiplicar por un número de tal manera que me dé el inverso aditivo de lo de abajo. De esa manera elimino. Multiplicado por 6 me quedaría menos 6 y 2 sería menos 4. 0, así que me quedaría 3. Aquí me quedaría por 6, ¿cierto? Sumo a esta, me quedaría 6. En lo demás se mantiene igual porque no hace nada con los ceros. Y vamos hasta ahí. ¿Ningún problema hasta ahí? ¿O se confundieron en algo? ¿Alguna duda? La memoria es frágil, así que en una semana todo puede ocurrir. ¿Vamos bien? Dice Claudia. Perfecto. No, profe, todo bien, dice Germán. Joaquín, todo bien. José, ningún problema. Perfecto. Ya. Entonces, seguimos. Primera columna, estamos listos. Vamos con la segunda columna. ¿Ya? Hasta ahora vamos escalonando ahí, ¿cierto? Entonces, en la primera fila no escogemos nada, seguimos con la de abajo. Bien. Lo maravilloso es que nos quedó un 1 acá. Así que podemos tomar este como pivote y eliminar los demás, ¿cierto? Así que
La segunda fila no vamos a hacer nada porque vamos a tomarlo como el pivote que va a eliminar. Así que voy a reescribir la segunda fila. Menos 1, 1, 0. Y ahí. Bien, entonces, con la fila 2, la voy a sumar a la fila 1. ¿Por qué? Para que se elimine inmediatamente, ¿cierto? ¿Ya? Así que multiplicado por 1, se la suma a la 1. ¿Ya? Y lo vamos a hacer de inmediato. Entonces, la fila 2 la multiplico por menos 1, se la sumo a esta. Por lo tanto, me va a quedar, aquí no hace nada. Esa es la gracia de que quede en puro 0. Ahí no hace nada en la primera columna. Aquí me quedaría 0. Ahí no hace nada. Aquí quedaría 0. Multiplicamos por 1, se suma. Menos 1. Esto se suma. Así que quedaría 0. Esto se suma. Así que quedaría 1. Se suma. Quedaría 0. Bien. En lo que sigue, hay que eliminar este menos 4, ¿cierto? Así que la fila 2 la multiplicamos por 4 y se la sumamos a la 3. ¿Ya? De esa manera, aquí no hace nada por ser 0. Nos quedaría 0, que es lo que queremos, ¿cierto? Aquí multiplicamos por 4 y si la sumamos a esta, por lo tanto nos quedaría menos 1, ¿cierto? Multiplicamos por 4, si la sumamos a esta, nos quedaría 2. Multiplicamos por 4, si la sumamos a esta, quedaría 4. Y aquí como es 0, no hace nada, así que 1. Y listo, ¿ya? Ahora eliminamos la segunda columna. Si tienen alguna consulta o algo, pueden interrumpirme y preguntar. Bien, hasta ahí estamos bien, ¿cierto? No sé si me habré equivocado en algún signo o algo, ¿no? Creo que no. Está bien, Hasta ahí profe. ¿Todo bien? Gracias, Gustavo. Bien, la última columna, o sea, la última fila, ¿cierto? Nos molesta un poquitito este menos 1, así que lo vamos a multiplicar por fila 3, lo voy a multiplicar por menos 1. Entonces, de esa manera tenemos 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1, 0, 0, 1, porque multiplicamos por menos 1. Luego lo demás se mantiene, 0, 1, 0, menos 1, 1, 0. Y acá multiplicamos por menos 1, ¿cierto? Así que nos quedaría menos 2, menos 4, menos 1. ¿Ya? Si quieren esto queda un poco feo. Ya. Listo. Por último, con el último pivote eliminamos hacia arriba, ¿cierto? Así que, como aquí son puro menos 1, entonces basta simplemente con sumar. Por lo tanto, la primera operación es fila 3, multiplico por 1 y se la suma a la 1. Eso quiere decir que simplemente suma a la 1. Así que la fila 3 no hacemos nada porque va a ser la del pivote que elimina todo. Menos 2, menos 4, menos 1. ¿Ya? Entonces, sumamos a la 1, así que nos va a quedar 1, 0, 0, porque sumamos esta a la 1. Esta a la 1, así que nos quedaría menos 2. Esta a la 1, así que nos quedaría menos 3. Esta a la 1, así que nos quedaría menos 1. ¿Ya? Y lo mismo con la 2. También hay un menos 1, así que la fila 3 se la sumamos a la 2. ¿Ya? Multiplicamos por 1, sumamos a la 2. Así que por lo tanto es 0, 1, 0. Ya eliminamos esa, ¿cierto? Esto se la sumamos a esta, así que nos quedaría menos 3. Esto se la sumamos a esta, así que quedaría menos 3. Y esto se la sumamos a esta, quedaría menos 1. Ahí está. ¿Ya? Si es que no me equivoqué en nada. Entonces llegamos a la identidad. Por lo tanto, la matriz es invertible. Y además, el inverso de A, que es A a la menos 1, va a ser igual a la matriz que está acá. ¿Ya? Así que concluimos que A a la menos 1 es la matriz menos 2, menos 3, menos 1, menos 3, menos 3, menos 1, menos 2, menos 4 y menos 1. ¿Ya? Bien. ¿Alguna consulta?
¿Todo bien? ¿Ninguna consulta entonces? De mi parte todo bien, dice Gustavo. Joaquín dice no, profe, ya. Bien. ¿Profe, ¿usted recomienda este método? La verdad es que sí. Recomiendo este método, Germán. Todo bien, dice Joaquín. Grande Gauss, ¿cierto? Recomiendo harto este método porque es un método que se ocupa en muchas, ¿cómo se dice? Como en muchas partes de álgebra lineal. Por eso lo recomiendo. Yo estuve usando el Sarrus. Bueno, Sarrus es para calcular determinantes, solamente, ¿cierto? Y más encima de 3x3. Es como, bueno, lo malo de Sarrus es que es bastante limitado, porque solamente sirve para determinantes de 3x3, nada más. Olvídese del 4x4, del 2x2, de 5x5. Ahí se cae todo Sarrus. Sí, hay otro método, Joaquín. Bueno, está el método de las juntas, pero ese método no lo vamos a ver. ¿Ya? Vamos a ver el método de la junta. Y otro método sería. A ver, ¿qué otro método sería para calcular la inversa? Ya, en este momento no se me ocurre otro método que la junta, aparte de este. Si se me ocurre ahí se los voy a decir después. Pero por ahora vamos a meternos solamente en el método de reducción de Gauss, ya, para calcular inversa. La adjunta no. Sí, es largo la adjunta, ¿cierto? O sea, y para matrices que tienen más ceros es más fácil porque, eh, ¿cómo se llama? Hay algunos determinantes que van a dar cero, entonces es inmediato. ¿Estamos? Pero todo depende, si los métodos son buenos uno para otro. A mí me gusta mucho más el de Gauss porque lo vamos a ocupar aquí, se ocupa para los rangos y se ocupa para los sistemas de ecuaciones, ¿cierto? ¿Ya? Así que por eso Gauss es bueno familiarizarse mejor con este método. Para la inversa no hay que usar las operaciones elementales que usamos. Operaciones elementales. Bueno, acá usamos todas las operaciones filas, ¿cierto? No sé si operaciones elementales se refiere a algunas propiedades. Por ejemplo, en F23 poner un 4. En F23 poner un 4. F31 un 1. No entendí, Claudia. Ya F. No, pero acá es que lo que pasa es que acá ocupamos todas las operaciones elementales filas para calcular la inversa. ¿O se refiere al cálculo de... como volviendo hacia el principio de la matriz identidad? Uf, no sé. O sea, si quiere volver de la matriz identidad a la A, yo lo encuentro un poco difícil. Muy bien, Claudia. Es una mujer empoderada. Oblígame, perro. Ya, bien. No, no hay problema. OP, ¿cierto? Ya. Ojalá que se haya entendido, porque para mí, por lo menos, es bastante útil el método de reducción de Gauss por el hecho de que se ocupa mucho, ya, como expliqué recién. Bien, si no hay dudas, entonces continuamos. Voy a compartir. Creo que terminamos con el documento de esto, sí. Ya, bien. Ahora cambié de documento. No sé si se ve. ¿Por qué no aparece el chat?
Ahí sí, ya. Bien, ¿se ve el matriz parte 4? Pero ¿por qué se va el chat? No lo entiendo. Sí, sí, profe. Gracias. Algo ocurre que el chat se... Qué extraño. Ya, gracias. Algo ocurre que el chat se va detrás del documento si lo aprieto. Ah, ya. Otra vez. Compartir otra vez. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Bien, entonces vamos por la parte 4. Voy a tratar de ir un poco relajado porque de verdad vamos más o menos adelantados. Ya, entonces, vamos a definir lo que es una matriz, una ecuación matricial, ¿ya? O sea, algo simple, no voy a gastar mucho tiempo de esto. Una ecuación matricial es una ecuación, igualdad entre dos expresiones, pues, normalmente eso es una ecuación, cuya variables, esos son matrices, una matriz o matrices, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos estas ecuaciones que están acá, ¿ya? Entonces, en la primera parte tenemos esta igualdad, ¿cierto? Donde por un lado tenemos el 1, 1, 0, 1 multiplicado por x me da el 3, 3, 2, 1. Uno inmediatamente, bueno, uno en general cuando presenta ecuaciones matriciales, lo que hace es trabajar con matrices cuadradas. Entonces la x respeta el orden de, ¿cómo se llama? Respeta mantener el orden de las matrices cuadradas con las que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí la x, por lo que le estoy diciendo en este momento, debería ser de orden 2 por 2, ¿ya? Pero si lo queremos determinar lógicamente, si yo multiplico la matriz 1, 1, 0, 1, que es de orden 2 por 2, la multiplico por x y me da una matriz de orden 2 por 2, para que todo esté bien, lógicamente tiene que ser de 2 por 2. Primero, porque la cantidad de columnas de la matriz que está acá debe ser igual a la cantidad de filas de acá. Así que inmediatamente la primera es 2, ¿cierto? Segundo, la multiplicación de ambas tiene que dar como resultado un 2 por 2, así que tiene que dar la cantidad de filas y la cantidad de columnas de x, por lo tanto es de orden 2 por 2. ¿Ya? Así se puede ver, analizar de qué orden tiene que ser x. Bien, de manera análoga acá, en esta ecuación. O sea, la matriz B es de orden 2 por 2, ¿cierto? Acá tenemos multiplicación de dos matrices. Entonces la matriz A es de orden 2 por 2, la matriz X tiene que dar una matriz de orden 2 por 2 esta multiplicación para que sea consecuente sumarse con el B, ¿ya? O restarse en este caso. Así que este es un análisis de cómo deben ser los órdenes de la matriz X para que esté todo bien al momento de hacer las operaciones. Pero como dije anteriormente, en general uno pone matrices cuadradas de un orden, por lo tanto la X va a respetar eso, ¿cierto? ¿Ya? Aquí estamos trabajando con matrices de orden 2 por 2, entonces la X es de orden 2 por 2. Bien, bueno, en la parte de arriba es bastante sencillo de hacer. Lo único que hay que hacer, y es como, creo que se los mencioné en el documento, y si no se los mencioné está escrito, ¿ya? Que en general uno busca la inversa para resolver este tipo de ecuaciones. Una ecuación de la forma, eh, voy a cambiar las letras para no, las mismas letras de abajo, por ejemplo, una ecuación de esta forma, ¿ya? Entonces uno conoce la matriz C, conoce la matriz D, hay que despejar el X. ¿Cómo lo hace? Multiplicando por el inverso de C por el lado izquierdo, ¿cierto? Recuerden que debemos respetar que se está multiplicando el inverso de C por el lado izquierdo, porque las matrices no son conmutativas, ¿ya? Entonces, para resolver la parte de arriba, ¿qué es lo que habría que hacer? Primero, encontrar la inversa de este, ¿cierto? Habría que encontrar la inversa de esta matriz que está acá, ¿ya? Eh, tenemos dos métodos para lo que es la matriz de 2 por 2, ¿cierto? Puede ser directamente o puede ser Gauss, ¿cierto?
¿Ya? Directamente, ¿recuerdan cómo era la calcular la inversa? Voy a calcular la aquí abajo. O sea, la menos 1. ¿Alguno recuerda cómo calcular directamente la inversa de una matriz de orden 2 por 2? Recuerden que aquí nombramos que este era A, este era B, este era C y este era D, ¿cierto? ¿Ya? Es un medio de uno partido en determinante por la matriz. ¿Ya? 1 partido por el determinante. ¿Cuál sería el determinante este? 1. 1, ¿cierto? Muy bien. 1 partido por el determinante. Por la matriz, pero con algunas modificaciones, ¿cierto? Tenía algunas modificaciones la matriz. ¿Cuáles eran? El A con el D se Oh, no, no alcancé a escuchar. intercambiaban y el C y el B eran negativos, ¿o no? Sí. Sí, perfecto, Mauricio. El A y el D se intercambian. En este caso son el mismo, así que no va a haber diferencia visual, ¿cierto? ¿Ya? Pero el A y el D se intercambian. Y el B y el C, como dijo su compañero, cambian de signo. ¿Ya? Así que esta es la inversa de la matriz que está acá, ¿ya? De la matriz que nombré como C, ¿cierto? Así que por lo tanto, nuestro X va a ser la multiplicación de la inversa, que es 1 menos 1, 0, 1, ¿cierto? El determinante es 1, así que estamos multiplicando 1 en cada uno. Multiplicado por la matriz 3, 3, 2, 1. ¿Ya? Así que por lo tanto, esto va a ser, bueno, multiplicar esto con esto me va a dar 1, multiplicar esto con esto me va a dar 2, esto con esto me va a dar 2, y esto con esto me va a dar 1. Así que X es igual a esa matriz. ¿Ya? A, B, menos C. Hay que cambiar la D por la B, Claudia. Es AD menos C, menos BC. ¿Mm? Súper. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto lo hice aquí bien reducido, cortito, porque me imaginaba que no era tan terrible. O sea, o sea, calcular la inversa de una matriz de 2 por 2 es bastante sencillo. Y luego era multiplicar matrices y listo. Tenemos nuestra X. Es despejar. Para un caso de 3 por 3 es un poquito más terrible porque hay que hacer otras cosillas para calcular la inversa, ¿cierto? Como lo que hicimos anteriormente. ¿Ya? Ya. Para la parte 2, ¿ya? Tampoco es tan terrible, pero hay que hacer operaciones respetando lo que vimos antes, ¿cierto? Sumar, restar, multiplicar, todo eso manteniendo eh, ¿cómo se llama? Respetando las propiedades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podríamos dejar las x a un lado, ¿ya? Así que en primera instancia podríamos restar por 3 a x, entonces nos va a quedar 2 a x menos 3 a x, ¿ya? Y sumar con b, cosa que este vez desaparezca y se vaya al otro lado. Entonces de esa manera tengo todas las x en el lado izquierdo, ¿ya? Recuerden que hicimos algunas operaciones antes de reemplazar el a y el b, para no estar escribiendo las matrices A y B a cada rato y empezar a sumar y restar esas matrices antes de reemplazarlas, ¿ya? Bien, entonces, si nos fijamos en términos semejantes, porque este es 2ax, este es menos 3ax, así que por lo tanto nos va a quedar menos ax, ¿cierto? Y eso es igual a b. Entonces, ¿qué es lo que falta? Simplemente falta calcular la inversa de menos a, ¿cierto? La inversa de menos a, ¿ya? Así que calculamos la inversa de esto que está acá. Como esto es inmediato, simplemente voy a borrar el último paréntesis, ajá, es 1 partido por el determinante. ¿Ya? El determinante es 1 por 3, que es A por D, menos B por C, que es 0.
Así que simplemente es 3. Y lo mismo que dijo su compañero antes, intercambiamos el A con el D y le cambiamos los signos al B y al C. Y listo. Tenemos la inversa de la matriz menos A. ¿Ya? Eh, bueno. Sí, no es menos A, ¿cierto? Le vamos a colocar un menos acá, entonces. ¿Ya? Ahí sí. Ahí sí es menos A, con un menos adelante. ¿Ya? Lo lógico habría sido poner un menos acá, menos acá, menos acá, ¿cierto? Bien. Entonces, la inversa de la matriz A sería, voy a escribir acá, ojalá que no le moleste el desorden, pero que no los nuble. El menos un tercio lo voy a multiplicar a cada uno, así que nos va a quedar menos 1, 2 tercios, 0, menos un tercio. ¿Ya? Y esta es la inversa de la matriz menos A. Y eso hay que multiplicarlo por B. Y B es la matriz menos 6, menos 2, menos 9 y 0, ¿cierto? Y 0. ¿Ya? ¿Todo bien hasta aquí o no? Un poco desordenado. Y eso es lo que hay que calcular al final, ¿ya? Esa multiplicación. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos quedaría? Menos 1, 2 tercios con menos 6, menos 9. Eso nos quedaría 6. 6, y aquí nos quedaría menos 9 dividido por 3. Sería menos 3 y 2 son 6, así que 0. La primera. Luego esta con esta nos quedaría 2. Luego esta con esta nos quedaría menos 3. No, 3 positivo. Y finalmente esta con esta nos quedaría 0. Listo. Esa es la matriz X. Ahí. Bien. Se enredaron mucho. Porque como que fui un poco disperso por el espacio. No quise pasar a la pizarra porque eran como cortos los cálculos. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Dice Joaquín. ¿Por qué el determinante es un tercio? No, el determinante es 3. ¿Cierto? El determinante del A. Del A que es... Bueno, aquí no le puse... ya, aquí no le puse cuál era A y B, disculpen. Faltó eso. A igual a eso, B igual a eso. Pero ojalá que se haya entendido que fue con lo que reemplacé, ¿cierto? El determinante de A era 3, porque es 1 por 3 menos 0 por 2, así que es 3. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre acá? En la fórmula dice 1 partido por el determinante. Por eso es 1 partido por 3. ¿Ya? Y le puse el menos porque era menos A. Aquí no le puse los menos antes, ¿cierto? Debía haberle puesto los menos acá. El determinante da el mismo. Da el mismo en este caso. ¿Todo bien? Ya. Maravilloso. Bien, entonces todo quedó claro. Qué bueno, a pesar de ese desorden. Sí estamos, dice Gustavo. Ya. Maravilloso. Bien, entonces sigamos. Vamos a definir ahora lo que es el determinante para una matriz cualquiera. ¿Ya? Entonces tenemos una matriz A de orden n cruz n. Aquí me queda más bonita que la otra. La matriz A de orden n cruz n. Entonces a esta matriz se le asocia un número que le vamos a llamar determinante y lo vamos a describir así, como con ese valor absoluto, ¿ya? Pero no es el valor absoluto de una matriz, sino que el determinante, o det A, ¿ya? O simplemente el valor absoluto de toda la matriz. No digan. Ojalá que no se queden con eso en la mente. Es determinante de la matriz, ¿ya? No es valor absoluto. ¿Estamos? Así lo vamos a nombrar. Esto es la manera de notación. ¿Ya? Es esta o esta, la notación. Bien. Definiendo las primeras partes, el determinante de una matriz de orden 1 es simplemente ese número, ¿ya? Lo mismo ocurre para, bueno, no es lo mismo, pero ya lo definimos, a eso me refiero. La matriz de orden 2, definición como matriz de orden 2, recuerden que es el AD por BC, ¿cierto? Aquí estamos siendo consecuentes con la notación de los A y J, ¿ya? Pero es lo mismo, es AD menos BC.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, el determinante de la matriz A, donde la matriz A es -1, es -1 simplemente. Ahí se dan cuenta que ya se cayó lo de valor absoluto, no es valor absoluto. La matriz, simplemente la matriz de orden 1 por 1, que es -1, el determinante tiene -1. Es ese número, y punto. Para la matriz de orden 2, ya lo calculamos antes, ¿cierto? Es -1 por -4 sería 4, y 3 por 2 sería 6, así que -4 menos 6 sería -2. ¿Ya? Bien. Ahora nos vamos a ir de cabeza a lo que es calcular el determinante de una matriz de orden n por n. Entonces, dada la matriz de orden n por n, vamos a definir lo que es una matriz MIJ, la cual lo que vamos a hacer es eliminar la fila I y la columna J. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, M11, ¿qué es M11? Eliminar fila 1 y columna 1. Por lo tanto, nos queda la matriz que está acá, esa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Espero que se esté entendiendo. ¿Ya? La idea es que se vaya entendiendo porque en base a esto vamos a calcular los determinantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurriría si queremos el M23? ¿Qué sería M23? Quitar la columna, o sea, la fila 2 y quitar la columna 3. ¿Ya? Así que es M23 el resultado de esa matriz. Voy a escribirlo aquí en un ladito. M23 sería quitar la fila 2 y la columna 3. Por lo tanto, nos va a quedar algo así. A11, A12, pero quitamos la columna 3. Así que por lo tanto aquí nos saltamos a A14 y así hasta llegar a A1N, ¿cierto? Ya, quitamos la... De aquí a acá se quitó. Ahí se quitó la columna 3. Y quitamos la fila 2. Así que por lo tanto partimos con A31, A32, y así sucesivamente, hasta llegar a A3N, porque quitamos la fila 2. Y aquí llegamos hasta AN1, de acá hasta ANN. Bien, la pregunta es, ¿de qué orden es esta matriz? ¿Alguno sabe de qué orden es la matriz M23? N por N, dice Joaquín. ¿Están de acuerdo con Joaquín? ¿Es de N por N? José dice de N-1 por N-1. Claudia dice de N-1. Se entiende que es de orden N-1 cuadrada. ¿Ya? ¿Qué dice el público? Bien. Si estuviéramos en democracia, tenemos 2 votos a 1, por lo tanto sería N-1, ¿cierto? No, pero esto es dictatorial, es lo que diga el profe. Bien. Efectivamente, la matriz es de orden N-1. ¿Ya? ¿Por qué es de orden N-1? Porque quitamos una fila. El quitar una fila, entonces ya no tenemos N fila, tenemos N-1 fila. Sebastián se ríe. ¿Ya? Quitamos la fila 2, por lo tanto ya no tenemos N filas, tenemos N-1. Quitamos la columna 3, por lo tanto ya no tenemos N columnas, tenemos N-1, porque le quitamos una. Así que por lo tanto, esta matriz es de orden N-1. ¿Ya? Tiene sentido, Joaquín, ¿cierto? Así que estas matrices, las matrices M y J, son todas matrices de orden N-1. Y esta va a ser la gracia de calcular determinantes. Que al momento de que hagamos los siguientes pasos, vamos a calcular determinantes de matrices más pequeñas, de las cuales ya conocemos. Porque conocemos los determinantes de matriz 1 y los determinantes de matriz 2, ¿cierto? ¿Ya? O sea, de orden, de orden 2. Entonces, por lo tanto, vamos a poder calcular determinantes de orden 3. ¿Ya? Bien. ¿Quién está llamando a esta hora? Está viendo la clase. Ah, mi hermano chico, muy bien.
Voy a dejarlo en silencio. Disculpen. Ya, mil disculpas. Bien, ahora vamos a definir. Vamos a seguir definiendo. Álgebra lineal generalmente son un montón de definiciones y después hacer los ejercicios. Ya, pero ahí queda un poquito más claro cuando uno hace ejercicios. Vamos a definir los cofactores. ¿Ya? ¿Qué es un cofactor? Cofactor que lo vamos a llamar A y J. El cofactor del elemento A pequeño y J, ¿ya? Ese es el elemento, recuerden, el elemento de la matriz, en la ubicación IJ. Lo vamos a denotar por A mayúscula y J. ¿Y esto qué va a ser? Va a ser menos 1 elevado a I más J, a la posición, a la suma de la posición, por el determinante de la matriz M y J. O sea, la matriz de haberle sacado la fila I, columna J. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el cofactor de esta matriz? O sea, los cofactores que estamos diciendo aquí, 1, 2 y 3, 3. ¿Ya? Entonces, para calcular el cofactor, ya voy a pasar a la pizarra, voy a hacer menos flojito en ese caso. Porque si no, vamos a seguir. Y como tenemos tiempo, porque estamos adelantados, vamos a tratar de hacer un poco más ordenado para la gente que no se atreve a preguntar, ¿ya? Ya a lo mejor queda un poco enredado con con todas las rayas que tiro entre medio del documento. Así que mejor voy a pasar a la pizarrita, ya, que haya más orden. Bueno, no es que sea tan ordenado tampoco la pizarra, pero hay mucho más orden que tirar todo entre medio de los... Ya, entonces la matriz es 1, 2, menos 1, 0, 2, 3, menos 2, 1, menos 1. Si es que no me equivoqué en algún signo como me ocurrió en otra ocasión. ¿Ya? ¿Todo bien ahí? Vamos a dejar esto. A ver. Ah. Entonces, 1, 2, menos 1, 0, 2, 3, menos 2, 1, menos 1. ¿Ya? Y los cofactores son 1, 2 y 3, 3. Entonces, ahí está. Ya, 1, 2, menos 1, 0, 2, 3, y menos 2, 1, menos 1, y los cofactores son el primero A1, 2. Ya, entonces, ¿qué sería A1, 2? A1, 2 es menos 1 elevado a la posición, a la suma de la posición, que es 1 más 2, y esto multiplicado por el determinante de la matriz, quitarle, este es M1, 2. ¿Ya? M1, 2. Por lo tanto, quedaría menos 1 elevado a 3 por el determinante de la matriz, quitarle la fila 1, ¿ya? Voy a aplicar un poquito de didáctica, vamos a colorear. Vamos a quitar esta fila y vamos a quitar la columna 2. Vamos a quitar la columna 2, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esta matriz? La matriz es la 0, 3, menos 2 y menos 1, ¿ya? Entonces, este va a ser el cofactor 1, 2. Y por lo tanto, bueno, aquí queda menos 1, ¿cierto? Multiplicado por el determinante esta. Ah, pero el determinante esta ya la sabemos, que es AD menos BC. Así que sería 0 por menos 1, que es 0, menos 3 por menos 2, que es menos 6, así que quedaría más 6, ¿cierto? Por lo tanto, eso es menos 6. ¿Estamos? Creo que nos dio lo mismo que en el documento, ¿cierto? Ya. Eso fue porque parece que una vez me equivoqué y no lo he cambiado. Bien. ¿Quedó claro, no? ¿Está todo bien los cálculos? A1, 2, recuerden, el cofactor es menos 1 elevado a la posición 1 más 2. Podría hacerlo de nuevo. Ya,
Así que Gabriela se perdió un poco, así que lo vamos a hacer de nuevo. No cuesta nada y como hay tiempo, me puedo relajar. ¿Por qué se lleva a 1 más 2? Ahora lo voy a decir. Bien, otra vez. Vamos al documento, para que vean. Vamos a la definición de A12. ¿Qué es A12? Y aquí voy a retroceder. ¿Qué es A12? A12 está definido como menos 1 elevado a la suma de la posición, que es 1 más 2, multiplicado por el determinante de la matriz M12. ¿Ya? Hay que colocar el 1, 2 acá, acá y acá. ¿Estamos? Así que, si vamos a la pizarrita, A12 es menos 1 elevado a la suma de la posición, que es 1 más 2, y por eso es 1 más 2, Germán. ¿Queda claro? ¿No? Por eso es 1 más 2, porque es menos 1 elevado a la suma de esto que está acá. La suma de esos dos, en la fórmula. Ya. Luego, el M12, el M12 es el resultado de quitar la fila 1 y la columna 2, ¿ya? Es quitar esta fila y quitar esta columna, ¿ya? Esta vamos a quitar fila y esta vamos a quitar columna. Así que como quitamos la fila 1 y quitamos la columna 2, por lo tanto nos queda la matriz 0, 3, menos 2 y menos 1. ¿Estamos claros en eso? Es lo mismo que vimos con la matriz n, ¿cierto? La matriz n completa. Había que quitar una fila, quitar una columna, y en este caso ya estamos precisos. ¿Sí? Sin calcular nada. Eliminemos nomás. Saca. Sacamos fila 1. Quitamos fila 2. ¿Ya? Y el resultado es eso. Paloy. Muy bien. Así de simple. Quitamos fila 1, quitamos fila 2 y la matriz que nos queda es una matriz más pequeña. La matriz es 0, 3, menos 2, menos 1. Y es clara con lo que, consecuente con lo que dijimos antes, ¿cierto? Ya, esto es de orden 2 por 2. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Ya? Quiero que entiendan todos los pasitos. Entonces la matriz M12, quitar fila 1, quitar columna 2, por lo tanto nos dio esto. Quitar fila 1, quitar columna 2, esto. ¿Ya? El A12 es menos 1 elevado a la posición por el determinante de esta matriz. Así que es el determinante de 0, 3, menos 2, menos 1. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué sería menos 1 elevado a 3? Sería menos 1, ¿cierto? ¿Ya? Menos 1 elevado a 3 es menos 1. Y el determinante de esta matriz es 0 por menos 1, me da 0, menos 3 por menos 2, que me da menos 6, pero con el menos de adelante quedaría más 6. ¿Ya? Y finalmente, menos 1 por 6 sería menos 6. Y se acabó. ¿Ya? Entonces, A12 es simplemente menos 6. ¿Quedó más claro ahí o no? No sé si a lo mejor expliqué lo mismo y no quedó más claro. ¿Sí? Ahora sí, ya, perfecto. De nada. Bien, entonces este es A12. Ahora el que hay que determinar es A33. ¿Ya? ¿Qué sería A33? Bueno, lo mismo, menos 1 elevado a la suma, que sería 3 más 3, ¿ya? Y esto multiplicado por el determinante de, vamos a seguir coloreando. Entonces, en A33 vamos a quitar esto, vamos a quitar eso, y vamos a quitar esto. ¿Ya? Entonces, quitando estos dos colores, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la matriz 1, 2, 0, 2, ¿cierto? No, no ese paréntesis. Así. Este de aquí es M33. Quitar fila 3, quitar columna 3, así que por lo tanto nos quedaría esto que está acá. 1, 2, 0, 2. 1, 2, 0, 2. ¿Ya? Por lo tanto, nos quedaría menos 1 elevado a 6. Eso es 1.
por el determinante de esta matriz. El determinante de esa matriz es 1 por 2 sería 2, y 2 por 0 menos 2 por 0 que sería 0, así que por lo tanto eso nos da 2. ¿Ya? Así que este de aquí es M33, ¿cierto? O el determinante de M33. Y por lo tanto, A33 es igual a 2. Bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Ya? Esto es importante para que comencemos a calcular los determinantes de por lo menos una matriz de 3×3. ¿Ya? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Ninguna consulta? Está bien, profe. Bien, ya, gracias. Bien, obviamente aquí tengo que cambiar, ¿cierto? No dieron estos resultados, era, ¿cómo era? Menos 6 y 2, ¿cierto? Ni siquiera en el signo de esto me lo calculé bien. Creo que fue porque cambié esto. Tuve que modificar un documento y cambié esas cositas, así que tengo que modificar eso. Voy a anotarlo por acá. Modificar 2, para que no se me olvide. Ya. Bien. Y ahora sí. Mira, también me equivoqué acá y no lo. Ya, también vamos a modificar esa parte. Determinante. Determinante. Ya. Entonces, sea una matriz de orden n, ¿ya? Mayor o igual, lamentablemente ese era el comando mayor o igual que 3 en el programa. ¿Ya? No le puse slash para que tomara el comando. Esto es mayor o igual que 3. Entonces, el determinante de A es igual a, con esta notación, ¿ya? Es igual a AI1 por el cofactor AI1 más AI2 por el cofactor AI2 más hasta AIN por el cofactor AIN. Es decir, en este caso vamos a tener que calcular n cofactores. O sea, lo que hicimos acá calculamos 2, ¿cierto? ¿Ya? Para calcular el determinante nos falta 1. Bueno, no nos falta 1, porque no son de la misma fila. Ya, olviden eso. Aquí el i representa a que estamos calculando en la fila i. ¿Ya? Como no son de la misma fila, nos faltan 2 más, igual. De la fila i estamos calculando todos estos cofactores. Así que tenemos que calcular n cofactores y después sumarlos y tenemos el determinante. Lo mismo podemos hacerlo en columna y va a dar lo mismo. ¿Ya? Ese es un teorema, va a dar lo mismo de cualquier forma. Si lo calculamos como A1J, A1J, A2J, A2J, más hasta ANJ, ANJ, ¿ya? Y si hacemos la suma, entonces tenemos el determinante de la matriz de un orden mayor o igual que 3. Porque ya definimos el 1 y el 2, ahora lo tenemos para mayor o igual que 3. ¿Ya? Entonces, la idea de esto, de la definición, es que se pueda calcular tanto por fila como por columna. Entonces, voy a hacerlo con esta parte primero, ¿ya? Para calcular el determinante de esta. Entonces, por ejemplo, de nuestra matriz A, ¿ya? Vamos a calcular este determinante. Voy a borrar la parte de abajo. Entonces, bien, el determinante, lo voy a colocar arriba, para que abajo me quede el espacio para los cálculos. Entonces voy a hacer una cosa. Supongamos que tomo... Ya, como ya tengo determinado el A12, el A12 es de acá, ¿cierto? Ya, entonces voy a tomar I igual a 1. ¿Qué significa I igual a 1? ¿Qué significa I igual a 1? Significa que acá voy a colocar 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tomé la fila 1? Porque ya teníamos el A12, ¿cierto?
el A12 es el que está acá. Ya lo calculamos. Así que para i igual a 1, ¿cómo sería el determinante? Sería A11, A11 más A12, perdón, ahí sí. A12, A12 más A13, A13. ¿Ya? Y hasta ahí llegamos. Llegamos hasta el n. Como esta matriz es de orden n igual a 3, ¿ya? Entonces llegamos hasta el 3. Ese es el determinante. Entonces, ¿por qué escogí la fila 1? Porque ya habíamos calculado el A12. Así ya lo tenemos listo. ¿Ya? Después les voy a... Bueno, después... No, ahora les menciono. Ahora les menciono. Hay una gracia mayor en escoger la fila o columna que tenga más ceros, ¿cierto? ¿Ya? En este caso, sería mucho más conveniente tomar o la columna 1 o la fila 2, ¿cierto? De esa manera, este 0 está en la posición A21, ¿cierto? Así que cuando aparezca el A21 multiplicado por su cofactor, 0. Chao. Entonces tenemos un cofactor menos. ¿Ya? Ahí es la gracia. Bien. Entonces, como tenemos el A12, vamos a calcular con i igual a 1. ¿Qué quiere decir i igual a 1? Aquí es i, ¿cierto? En la fórmula i, ¿ya? Y esto sube hasta 1,3, que sería el n igual a 3. Bien, entonces falta calcular A11, que sería A11. Sería menos 1 elevado a 1 más 1 por el determinante de quitar la fila 1, columna 1. Así que por lo tanto, si quieren voy a quitar los colorcitos para que no nos enredemos. Entonces, A11 sería quitar la fila 1, columna 1, por lo tanto nos quedaría el determinante de la matriz 2, 3, 1 menos 1, ¿cierto? Bien, menos 1 elevado a 2 sería positivo, así que nos quedaría el determinante de 2 por menos 1, que sería menos 2, menos 3 por 1 sería 3. Así que eso es menos 5. ¿Ya? Y finalmente el que nos falta es A13. Así que A13, ¿qué sería? Menos 1 elevado a 1 más 3, y eso multiplicado por quitar la fila 1 y la columna 3. Así que fila 1, columna 3, nos quedaría esto que está acá, ¿cierto? Sería el 0, 2, menos 2 y 1, ¿cierto? ¿Ya? Ahí quitamos la fila 1 y columna 3, así que nos quedaría 0, 2, menos 2, 1. Por lo tanto, menos 1 elevado a 4 sería positivo, así que sería 0 por 1 sería 0, menos 2 por 2 sería menos 4, con ese menos sería más, así que eso es 4. ¿Ya? Bien, ¿se están entendiendo hasta aquí o no? O sea, hasta ahora solamente he calculado los cofactores. ¿Todo bien? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. O si me equivoqué en algún cálculo, no sé. Difícil, pero puede ocurrir. ¿Todo bien, Claudio? Sebastián, ya, muy bien. Entonces, Bastián también. Ya, entonces ahora reemplazamos en la fórmula de arriba. ¿Qué ocurriría? El determinante de A es igual a A11. A11 es 1. Recuerden que este es A11, A12, A13, A21, A22, A33, A23, perdón, A31, A32 y A33. ¿Ya? Así que A11 es el primer coeficiente, que sería 1, multiplicado por el A11 grande, que sería menos 5. Menos 5. ¿Ya? Sería 1 por menos 5. Más A12. A12 es el 2, ¿cierto? ¿Ya? Fila 1, columna 2. A12. Así que es 2. Por el A12 grande, que A12 grande nos dio menos 6. Menos 6. Más A13. A13 es menos 1. Menos 1 multiplicado por el A13 grande, que sería el 4 que nos dio acá abajo. 4. Así que por lo tanto, aquí nos quedaría menos 5, menos 12 sería menos 17, y menos 4 sería menos 21, ¿cierto? ¿Ya? Si no me equivoco. ¿Está bien? Está bien. ¿Está bien? Gracias.
Y ahí estamos. Ese es el determinante de A, ¿ya? Calculado por cofactores. ¿Alguna pregunta? No tengan miedo. Sin vergüenza, pregunten nomás. No tengan vergüenza. ¿No? ¿Todo bien? Estaba muy simplecito. Igual es un poquito largo, pero si lo hacen ordenadamente, no como yo, les va a salir todo bien. Y sí, dice Claudio, muy bien. Así me gusta. Easy peasy. Camila, esa es. Sí, sí. O sea, o sea, en realidad, Sarro es otra forma de calcular los determinantes de orden 3, ¿ya? Pero la definición de determinante es así, por cofactores. O sea, esta es la manera de calcular cualquier determinante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre con el de acá? El de acá es harto trabajo, mucho trabajo, si lo queremos hacer por cofactores, ¿cierto? Bueno, al menos tengo otro método aparte del Sarro. Sí, por supuesto. Es el método directo en todo caso. ¿Ya? ¿Qué ocurre con el ejemplo de acá? El ejemplo de acá ya es mucho más largo, ¿cierto? O sea, habría que escoger alguna fila o columna. Ya, como les dije antes, para el caso de acá, para este caso de acá, ¿ya? Nosotros escogimos la fila 1. Bueno, yo la escogí, autoritariamente. Pero se escogió la de fila 1. Y de ahí se calculó cada uno de los cofactores, ¿cierto? Y se multiplicó por el 1, por el 2 y por menos 1, ¿cierto? ¿Ya? Yo les recomiendo que siempre ocupen la fila o columna con más ceros. Entonces, en este caso, podríamos haber ocupado la columna 1 o la fila 2. De esa manera, cuando calculemos, por ejemplo, con la fila 2, cuando calculemos el 2,1, ¿cierto? Es 0, así que nos ahorramos el A21 grande. ¿Estamos? No tenemos para qué calcular el A21 grande. Y saltamos porque va a ser 0 por el A21 grande. Después 2 por el A22. Después 3 por el A3, por el A23 grande. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si quiero calcular esta, hago lo mismo. Podría escoger la fila 1 o la columna 1. Ambas tienen 0. ¿Ya? O también la fila 2 o la columna 2. ¿Ya? También tienen 0. En este caso solamente 1. Entonces, por lo tanto, los cofactores nos van a quedar así. ¿Ya? Supongamos que coloco la fila 1. ¿Ya? O no, ya, mejor voy a cambiar de. Pero ya hicimos con una fila 1. Pongamos columna 1. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente. El determinante va a ser de la forma 1 por, eh, digamos, ¿anotar el tiro, no? No, voy a anotar el tiro, voy a anotarlo así. A11. Después, más 0 por A21, que es el de acá. Escogí la columna 1, luego más 2 por el A31, y finalmente más el 3, que sería el de acá, ¿cierto? Por el A41. ¿Se entendió? ¿Cierto? Escogí la columna 1. Así que por lo tanto es 1 por A11, en la posición de la 11. Aquí viene fila 2, columna 1, así que es A21. A21 por el A21 grande. A31 por el A31 grande. Después A41 por el A41 grande. ¿Ya? Entonces el A11, ¿qué es el A11? Es menos 1 elevado a 2, que es 1 más 1, por el determinante de sacar fila 1, sacar columna 1, así que nos quedaría 3, 2, menos 2, 4, 2, 1, 1, 5, menos 4. ¿Ya? Ese es A11. Después A21 es menos 1 elevado a 2 más 1, que es 3, por quitar la fila 2 y quitar la columna 1.
Así que por lo tanto nos quedaría 0, menos 1, 2. Quitamos la fila 2, así que nos quedaría 4, 2, 1. 4, 2, 1. Y 1, 5, menos 4. 1, 5, menos 4. ¿Ya? Y así sucesivamente con A31 y A41. Ya. Y la gracia de los 0 es que este no lo vamos a determinar. Ese no lo vamos a determinar porque nos va a quedar 0 por el A21, así que nada que hacer. Chao. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular el A11, el A31 y el A41. De esa manera nos va a dar el determinante. ¿Ya? Se lo dejo como ejercicios. ¿Queda claro o no? O sea, si tienen duda, este ejercicio lo puedo hacer el jueves. Pero en principio se los dejo a ustedes para que lo hagan por cofactores. Y claro, aquí tienen que calcular el determinante de acá. O sea, tendrían que hacer los cofactores con el de acá, ¿cierto? Calculamos este determinante, después el de acá, calculamos este determinante, y después lo sumamos. ¿Ya? Ya. Si no hay dudas, entonces borro los dibujitos. Y queda para ejercicio para ustedes. Bien. Y acá nos vamos a lo que es la regla de Sarrus. ¿Qué sería la regla de Sarrus? Básicamente, la regla de Sarrus es un método solamente para calcular determinante de 3×3, como dije antes. Nada más. No se puede hacer en determinante de 4×4, por ejemplo, acá. Acá no podemos ocupar Sarrus. No. No lo hagan. Y lo voy a repetir millones de veces porque lo hacen igual. No. Ese es el problema. Ese es el problema de Sarrus. Por eso a muchos profesores ni siquiera lo dan. Porque de verdad les da rabia que, que los alumnos lo hagan con cualquier orden. Yo trato de repetirlo mucho y por eso veo menos errores en las pruebas, que lo repito demasiado. Solamente es para 3×3. Y bueno, la fórmula es esta. La fórmula es esta. Se ve un poco fea, pero como siempre, hay cosas didácticas que a uno lo ayudan, las técnicas. ¿Ya? A32 y A22 me faltaba, ¿cierto? Sí, me faltaba 2, ¿ya? Una de las maneras para aprenderse esta fórmula es simplemente escribiendo las dos primeras columnas al final, ¿ya? Escribiendo las primeras dos columnas al final. Bueno, hay otros que escriben las dos primeras filas y es lo mismo. Ocurre lo mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes multipliquen las diagonales que se forman acá, al juntar dos columnas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos esta diagonal que está acá. A11, A22, A33. Esa es la primera parte. La primera partecita. A11, A22, A33, ¿ya? Y luego tengo A12, A23 y A31. A12, A23 y A31. Esta es la segunda parte. Luego A31, A21 y A32. O sea, perdón, A13. A13, A21, A32, ¿cierto? Esa es la parte 3. ¿Ya? Entonces, las primeras tres multiplicaciones se suman. Luego vamos con las antidiagonales, entre comillas, ¿ya? Que sería esa y esa, ¿cierto? Así que sería A13, A22, A31. A13, A22, A31. Digamos, esta es la primera. Ya, así. La vamos a poner con -1. ¿Ya? La primera antidiagonal. La segunda es A11, A23 y A32. A11, A23 y A32. ¿Ya? Esa es la segunda con menos. Y por último, A12, A21 y A33. A12, A21 y A33. ¿Ya? 3. Y las diagonales se suman y las antidiagonales se restan. Y listo. Ahí tienen un método fácil, rápido, bonito para calcular un determinante de 3×3 y no hacer todos los cofactores que vimos anteriormente. ¿Estamos? ¿Ya? Esta es la forma. Ahora vamos a ver un ejemplo para que quede todo clarito. ¿Ya? Pero la forma es esta. Escribamos las dos primeras columnas, hagamos diagonales y estas diagonales se multiplican y se suman. Las antidiagonales se multiplican y se restan.
Bien. Entonces, cosa que podemos hacer en la parte de acá, si quieren hacerlo como parte del ejercicio. Escogen la fila 1, ¿cierto? Entonces quedaría 1 por el cofactor de esta, 0 por el cofactor de esta, que no vamos a calcular porque es multiplicado por 0, y menos 1 por el cofactor de esta, ¿cierto? Y 2 por el cofactor de esta, los cuales aquí podemos inmediatamente aplicar zarros, y no aplicar cofactores. Bien, por ejemplo, el determinante de esta de acá, que es bastante sencillo. Bien, escribamos las primeras dos columnas, ¿cierto? ¿Qué sería eso? ¿Ya? Y multipliquemos las diagonales. Entonces sería 5 por 0 por 3, sería 0. 3 menos 3 por 2 sería menos 12, ¿cierto? ¿Ya? 3 menos 3 por 2 sería menos 6, y menos 6 por 2 sería menos 12. Luego más 2 por 1 por menos 1, pero eso sería menos 2, así que nos quedaría menos 2. ¿Ya? Menos las antidiagonales, sería eso, ¿cierto? 2 por 0 por 2 sería 0. Luego esto de acá, menos 5 por 2 sería 10, y 10 por menos 1 sería menos 10, pero con el menos de la fórmula sería más 10. Luego menos 3 por 1 por menos 3, así que sería 3 por 1 son 3, y 3 por menos 3 sería menos 9, y con el menos de la fórmula sería más 9. Así que por lo tanto, ¿qué sería? 12 menos 2 sería menos 14, ¿cierto? Y 10 más 9 sería 19, y por lo tanto menos 14 más 19 sería 5. Ya, esta vez no me equivoqué, ¿cierto? En escribir, sería 5. Y ahí está. No tuvimos para qué calcular de una fila cada uno de los cofactores y aplicarlo. ¿Ya? Bien, ¿quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? Lo hice demasiado, o sea, no sé si lo hice demasiado rápido o está bien. Generalmente cuando empiezo pongo todas las multiplicaciones, 5 por 0 por 3 y el primero, menos 3 por 2 y el segundo, 2 por 1 por menos 1 el tercero, y así sucesivamente, ¿cierto? 2 por 0 por 2, 5 por 2 por menos 1, menos 3 por 1 por 3. ¿Consulta hasta aquí? Bueno, parece que está todo muy claro. O soy muy buen profesor, o ustedes son muy brillantes. Gustavo dice grandes arros. No es tan grande, lamentablemente, Gustavo, porque solamente sirve para 3×3. Es muy limitante, pero por lo menos nos ayuda a estos cálculos, ¿cierto? A las de 3×3. Alexis dice que no hay preguntas, supongo. Gabriela, todo claro. Sebastián, todo claro. Gustavo, bueno, grande en el universo 3, ¿cierto? Así es. Solamente grande en el universo 3, Sarros. Bien, por lo menos varias personas entendieron y me dijeron que quedó claro. Ya, entonces sí dio 5. Bien, como dije antes, acá, para el cálculo de esta, cuando lo hagan como ejercicio, y si quedan con dudas, lo hago yo, ¿cierto? Acá les va a quedar el 1 por el A1, U2, ¿cierto? Más el 0, pero ahí no se calcula perdón, este es A1, me salté. A1, A1, ¿cierto? Más los que sigues, ¿ya? Entonces, este no lo calculamos, nada que hacer. Pero en la 1 vamos a hacerle el menos 1 elevado a 2, ¿cierto? Por el determinante de lo que queda de eliminar esto que está acá. Así que va a ser el determinante de esta. Bien, entonces en este caso pueden aplicar Sarrus acá, ahí, ¿ya? En el A1. Queda menos 1 elevado a 2 por el determinante de 3, 2, menos 2, 3, 2, 1, 1, 5, menos 4. Ah, pero aquí es de 3×3, así que puedo aplicar Sarrus ahí, ¿ya? Después de haber hecho esto, aplican Sarrus en cada una y tienen los determinantes. ¿Ya? Así que sí debemos aplicar cofactores en la de 4×4, pero vamos a tener que aplicar Sarrus 3 veces, nada más. Y listo. Pueden calcular ese determinante. ¿Ya? Entonces, por lo menos para eso queda un poquito más reducido. Bien. Entonces, ¿estamos listos en eso? Ya, esta definición creo que la tengo que sacar, sí. Porque ya lo definí antes, ¿cierto?
definimos lo que era una matriz triangular superior o inferior. Recuerden que o son puros ceros debajo de la diagonal o son puros ceros arriba de la diagonal, respectivamente triangular superior e inferior. Ya. No lo había definido porque, o sea, lo definí de nuevo porque el documento anterior lo había omitido para el semestre pasado. Entonces tuve que poner algunas cosillas. Ya, ¿cuál es la gracia de las matrices triangulares? Es que el determinante es inmediatamente la diagonal. ¿Ya? El determinante de cualquier matriz triangular superior o inferior es simplemente la multiplicación de la diagonal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el determinante de la matriz que está acá, esta matriz es triangular inferior, porque tenemos la diagonal y sobre la diagonal hay puros ceros. Por lo tanto, es de inmediato que el determinante es menos 1 por 2 por 5 y por menos 2. Es inmediato. Menos 1 por 2 por 5 por menos 2 es igual a 20. Listo, se acabó. Nada que hacer. ¿Ya? Toda matriz triangular superior e inferior, o diagonal, porque triangular superior e inferior, es simplemente la multiplicación de la diagonal, es su determinante. Bien. Entonces, bueno, ya que les escupí nomás materia y ejercicios, vamos a descansar y vamos bien adelantados, ya hasta aquí, porque ya vienen todas estas propiedades que están acá, ya, y la gracia de estas propiedades es que por un lado vamos a poder llevar cualquier matriz, la vamos a escalonar, ¿cierto? Ya, y aquí vamos a aplicar de nuevo Gauss, ¿cierto? Empezar a escalonar, ¿ya? Y por lo tanto vamos a poder calcular el determinante simplemente multiplicando la diagonal, ¿ya? Y tenemos propiedades para las inversas. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No sé si quedó todo claro de la clase. No sé si hablo muy rápido, si escribo muy rápido, si resumo mucho, ¿ya? Cualquier cosilla de esa me pueden decir. ¿Todo claro, José? Claro, dice Claudia Gabriela, estupendi, maravilla. Claudia, bien, profe, está bien. No, está bien, excelente clase, ya. Qué bueno que les haya gustado, ready. Ya, entonces chicos, lo dejamos hasta aquí. Todo claro, ahora hacer ejercicios para que no se me olviden 3 días. Muy bien. Ya, voy a subir una guía que ya tenemos lista, así que voy a subir y, al mismo tiempo que subo este documento. Ya. Ahí. Recuerda subir la clase, profe. Sí, gracias. Voy a recordar subir la clase. Bien, nos vemos entonces el día jueves. Creo que el día jueves me voy a enfocar un poquito más en el ejercicio después de pasar esa parte, porque vamos bien en la materia. ¿Ya? Así que voy a subir la clase, voy a subir guía y nos vemos el jueves. Así que relájense hoy, o por último repasen, no se relajen tanto. Igualmente, Claudia, cuídese, que estén muy bien. Bueno, Adiós, profe, Tomás. está bien. Chao, Chao, Gustavo, chao. igualmente, que estén muy bien. Chao, Chao, profe. Gabriela, Sebastián, Bastián. Chao, Sebastián. Chao. Puedo nombrar a todos, hay muchos chavales. David, Claudia, Carlos. Chao, que estén muy bien.